La lluvia caía con fuerza sobre Bilbao, los truenos resonaban en la distancia y el viento aullaba como un lamento. La tormenta había llegado de repente, como si el cielo decidiera desahogar sus penas sobre la ciudad. Miré por la ventana, observando cómo las gotas se deslizaban por el cristal, formando caminos inciertos. La Semana Grande estaba a la vuelta de la esquina, y yo debería estar disfrutando de las fiestas, pero en cambio me encontraba atrapada en casa, sola. Mi esposo había salido de viaje por trabajo, una de esas oportunidades que no podía rechazar. A menudo me decía que debía ser comprensiva, que su carrera era importante para nuestra familia. Pero en esos momentos de soledad, la casa parecía más vacía que nunca. El silencio se hacía pesado y mi mente comenzaba a divagar en pensamientos oscuros y confusos. De repente un apagón sumió todo en la oscuridad. Las luces titilaron antes de apagarse por completo, dejando solo el sonido del viento y la lluvia. Busqué a tientas una vela en la cocina, mis manos temblorosas revelando una sensación extraña que no podía ignorar. En ese instante sentí su presencia detrás de mí. Era mi hijo que había regresado antes de lo esperado de sus actividades con amigos. ¿Está todo bien?, preguntó con voz suave, iluminando su rostro con el brillo tenue de mi teléfono móvil. Su mirada buscaba respuestas en medio del caos. No sabía cómo responderle, algo dentro de mí se agitaba con fuerza. Solo un apagón, respondí tratando de sonar tranquila mientras encendía la vela. La luz danzante proyectó sombras en las paredes y me sentí vulnerable ante esa atmósfera cargada. Mientras conversábamos sobre trivialidades para romper el hielo del momento tenso, recordé cómo solíamos reír juntos durante las tormentas pasadas. Aquellos días eran más simples, él era solo un niño que se refugiaba bajo las mantas conmigo mientras contábamos historias fantásticas para ahuyentar los miedos. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado. Sin embargo, había algo diferente en esta ocasión. Una chispa latente despertaba sentimientos que creía enterrados bajo años de responsabilidad maternal y amor incondicional. Intenté apartar esos pensamientos oscuros e inapropiados mientras su risa resonaba suavemente en mis oídos. Fue entonces cuando sonó mi teléfono, era mi esposo. El viaje se extenderá un par de días más, dijo sin preámbulos. Mi corazón se hundió al escuchar su voz distante y fría desde tan lejos. La culpa me invadió al darme cuenta de que parte de mí deseaba que no regresara pronto. Colgué el teléfono sintiéndome atrapada entre dos mundos, el deber como madre y los nuevos sentimientos que emergían como sombras en la tormenta. Miré a mi hijo nuevamente, había crecido tanto y aún conservaba esa esencia infantil que tanto amaba. ¿Puedes ayudarme a buscar algo?, le pregunté intentando cambiar el tema mientras buscaba algo tangible para aferrarme a ello. Él asintió sin dudarlo y nos dirigimos hacia el salón donde guardábamos recuerdos familiares, álbumes antiguos llenos de risas y momentos felices. Mientras hojeábamos las páginas polvorientas, cada fotografía evocaba memorias dulces pero también añoranzas perdidas. Al mirar su rostro reflejado en aquellas imágenes, vi algo más allá del niño al que había criado, vi a un joven lleno de vida y atractivo. Me detuve frente al espejo del salón por un instante más largo del habitual. Allí estaba yo con los cabellos desordenados por la tormenta y una expresión confusa pintada en mi rostro. La mujer reflejada era casi desconocida para mí, cansada pero llena de deseos ocultos e inconfesables. El ruido del trueno rompió mis pensamientos nuevamente y volví a mirar hacia él. Estaba absorto mirando una foto antigua donde jugábamos juntos bajo la lluvia hace años. En ese momento comprendí lo intensa que podía ser esta atracción prohibida que empezaba a florecer dentro de mí. Una parte quería gritarle al mundo lo mucho que lo amaba como madre, otra parte quería dejarme llevar por esos nuevos sentimientos inquietantes que amenazaban con desbordarse si no encontraba una forma de controlarlos pronto. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos, amor maternal versus deseo prohibido. ¿Cómo podría reconciliar ambas partes sin perderme? La confusión aumentó cuando nuestras miradas se encontraron brevemente antes de volver a apartarlas rápidamente. El silencio volvió a instalarse entre nosotros mientras las sombras danzaban alrededor creando una atmósfera cargada e incómoda.
Sabía que debía poner distancia entre nosotros antes de perderme completamente en ese abismo oscuro donde los límites eran difusos y peligrosos. Sin embargo, esa noche no podría dormir fácilmente. Sentía como cada gota contra el tejado resonaba dentro mío como un eco interminable recordándome lo frágil que era nuestra realidad familiar ahora misma ante esta tormenta interna desatada por circunstancias inesperadas. Mientras me preparaba para dormir más tarde esa noche, reflexioné sobre lo sucedido. Aún sin poder entender completamente lo ocurrido ni cómo seguir adelante sin sentirme culpable o perdida entre emociones contradictorias e intensas provocadas por aquella tormenta exterior e interior simultáneamente arrastrándome hacia direcciones opuestas. Y así quedé mirando al espejo nuevamente antes de cerrar los ojos. Allí estaba aquella mujer desconocida frente a mí. ¿Quién era realmente? La tormenta seguía rugiendo afuera, y la oscuridad se había adueñado de la casa. La soledad se sentía más intensa que nunca, como un peso que oprimía mi pecho. Me movía de un lado a otro intentando distraerme con las sombras que danzaban en las paredes. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza, y cada trueno resonaba como un eco de mis pensamientos descontrolados. Busqué refugio en el salón, donde las pocas luces de las velas parpadeaban tenuemente. En un rincón encontré una caja llena de recuerdos, cartas, fotografías y objetos que habían quedado olvidados con el tiempo. Mientras hurgaba en su interior, mis dedos se posaron sobre una carta amarilla, arrugada por los años. La abrí con curiosidad y leí unas líneas que me hicieron detener el aliento. Era una carta de amor escrita por mi esposo en nuestros primeros años juntos. Las palabras rebosaban pasión y promesas que parecían pertenecer a otra vida. Recordé momentos felices, pero también la rutina que había ido desgastando nuestra relación. El contraste entre aquella carta y mi situación actual me golpeó con fuerza. ¿Cómo había llegado a este punto? La atracción hacia mi hijo parecía un secreto inconfesable que se entrelazaba con la añoranza por lo que alguna vez fue mi matrimonio. Mientras reflexionaba sobre esto, escuché pasos acercándose a la habitación. Mi corazón latía desbocado, era él. Entró sin hacer ruido como si supiera que algo había cambiado en el ambiente. Su mirada buscó la mía, llena de confusión y curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave. Asentí, aunque sabía que no era cierto. La tormenta afuera parecía haber encendido algo dentro de mí que no podía controlar. La tensión era palpable, un hilo invisible nos conectaba en aquella oscuridad. No puedo dormir, admití. La tormenta es demasiado fuerte. Él dio un paso más cerca, como si quisiera ofrecerme consuelo. En ese instante sentí una oleada de emociones encontradas, amor maternal mezclado con algo más profundo e inquietante. Un impulso irracional me llevó a acercarme aún más, hasta quedarnos casi a escasa distancia el uno del otro. La lluvia seguía cayendo sin piedad sobre el tejado mientras nuestras miradas se entrelazaban en un silencio cargado de significado. Sin poder resistirlo más tiempo, me incliné ligeramente hacia él, sus labios parecían llamarme como imanes irresistibles. Nos besamos. El mundo exterior desapareció por completo, solo existíamos nosotros dos en esa habitación oscura iluminada por la luz titilante de las velas. Fue un momento fugaz pero intenso, como si todo lo reprimido durante años hubiera encontrado una salida repentina y explosiva. De repente me aparté de él como si hubiera sido quemada por el fuego del deseo prohibido. Mis ojos se abrieron desmesuradamente al darme cuenta de lo que acababa de ocurrir, las palabras no salían de mi boca mientras luchaba contra la confusión y el miedo que me invadían. Lo siento, murmuré finalmente. No debí. Él retrocedió ligeramente, su expresión cambiando rápidamente entre sorpresa y comprensión. No tienes por qué disculparte, respondió con calma. No soy ajeno a cómo te sientes. Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante, ¿acaso él también sentía lo mismo? El peso del momento nos envolvía mientras ambos luchábamos contra la tormenta interna que habíamos desatado sin quererlo. Decidí salir al balcón para tomar aire fresco y alejarme del calor abrumador que había surgido entre nosotros. El viento frío azotó mi rostro mientras observaba cómo las gotas caían violentamente sobre el suelo empedrado del casco viejo.
Me pregunté cuánto tiempo duraría esta confusión antes de desmoronarse bajo el peso de la realidad. Regresé al interior sintiéndome aún más perdida. Cada rincón familiar parecía transformarse en un laberinto lleno de emociones contradictorias y decisiones difíciles por tomar. La culpa me acechaba como una sombra constante mientras intentaba encontrar sentido a lo sucedido. La noche avanzó lentamente y la tormenta continuó rugiendo afuera mientras yo permanecía atrapada en mis pensamientos oscuros. ¿Cómo podría enfrentar esto? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? El miedo se apoderó de mí cuando recordé los valores familiares inculcados desde pequeña. Todo lo aprendido chocaba frontalmente con lo que estaba sintiendo ahora mismo. A medida que avanzaban las horas, decidí buscar distracción en mis tareas diarias para mantenerme ocupada. Quizás así podría olvidar aquel beso inesperado y retomar el control sobre mi vida nuevamente antes del regreso de mi esposo al hogar. Sin embargo, cada rincón parecía recordarme aquel instante prohibido. Los objetos familiares ahora eran testigos silenciosos de mis sentimientos ocultos, susurrando secretos inconfesables cada vez que pasaba junto a ellos. Al día siguiente continuaron los estruendos del cielo grisáceo. La tormenta aún no daba tregua ni permitía vislumbrar una salida clara a esta situación tan confusa e inquietante para mí. Mientras preparaba café para calentarme ante el frío incesante del hogar vacío sin su presencia reconfortante, noté su mirada furtiva desde lejos cuando entró a la cocina. Era evidente que ambos estábamos lidiando con lo ocurrido aquella noche anterior sin saber cómo abordar ese nuevo capítulo en nuestras vidas. El silencio se hizo incómodo entre nosotros mientras compartíamos ese desayuno improvisado bajo luces mortecinas sin poder hablar abiertamente sobre lo sucedido ni encontrar palabras adecuadas para expresar nuestras emociones contradictorias o nuestros miedos profundos ante esta nueva realidad compartida. El día avanzó lentamente, pero cada momento se sentía cargado de tensión latente. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perder completamente el rumbo entre ellos. El aire se volvió denso y complicado. A medida que la tormenta seguía rugiendo fuera de la casa, mi mente se sumía en recuerdos de tiempos más simples. Recordaba a mi hijo pequeño corriendo por el jardín mientras yo lo observaba desde la ventana, sonriendo al ver su risa inocente. Aquellos días parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. La confusión me envolvía, y cada instante junto a él se tornaba más complejo. Mientras pensaba en aquellos momentos, una ola de nostalgia me invadió. Su primer día de escuela, cuando se aferró a mi mano con miedo y emoción. Las tardes en el parque donde compartíamos helados y risas. Ahora, todo eso contrastaba con la nueva realidad entre nosotros. La atracción que había surgido era un monstruo desconocido que amenazaba con devorarme. Miré a mi hijo de reojo mientras él jugaba con su teléfono móvil en el sofá. La luz tenue del apagón creaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer más maduro. Había crecido tanto en poco tiempo, ya no era aquel niño indefenso, sino un joven lleno de sueños y anhelos propios. Pero había algo más en sus ojos que me hizo estremecer, una chispa que reflejaba lo que ambos sentíamos. La tormenta continuó su sinfonía caótica, pero dentro de mí había un silencio ensordecedor. El miedo a perderlo todo se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si alguien se enterara? La culpa me carcomía por dentro, pero no podía ignorar la conexión que se había forjado entre nosotros en ese breve instante robado el día anterior. La tarde avanzó lentamente mientras nos movíamos por la casa casi como sombras. La tensión era palpable, no podía evitar robarle miradas furtivas ni sentir cómo mis latidos resonaban cada vez que nuestras miradas se cruzaban. En ese momento comprendí que no solo era yo quien luchaba contra esta nueva realidad, él también parecía estar lidiando con algo similar. De repente un trueno rompió el silencio y lo vi sobresaltarse levemente. Me acerqué para tranquilizarlo, buscando cualquier excusa para acercarme más a él. No te preocupes, le dije suavemente tratando de sonar natural aunque mi voz temblaba ligeramente. Es solo una tormenta. Él asintió, pero sus ojos revelaban más de lo que decía. En ese instante decidí dejarme llevar por lo que estaba sintiendo, una necesidad imperiosa de descubrir qué había detrás de esa atracción prohibida. Mientras el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar y arrastrar mis secretos al exterior, me acerqué aún más a él.
¿Te gustaría ver una película?, propuse con un tono ligero, intentando romper la tensión entre nosotros mientras buscaba algún tipo de normalidad en medio del caos emocional. Claro, respondió él sin apartar los ojos del teléfono por un momento antes de finalmente mirarme directamente a los ojos. Aquella mirada intensa me hizo sentir expuesta, vulnerable ante su presencia. Cuando nos acomodamos juntos en el sofá, el mundo exterior desapareció lentamente, solo quedábamos nosotros dos y la tormenta como telón de fondo. La distancia entre nosotros era mínima ahora, podía sentir su calor cerca del mío, y eso encendió una chispa aún mayor dentro de mí. A medida que las imágenes parpadeaban en la pantalla frente a nosotros, mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido nuevamente. ¿Cómo podía haber llegado a esto? Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta mientras luchaba por mantenerme firme ante esta atracción creciente. De repente recordé un momento reciente, cuando él me miró fijamente durante una cena familiar y sentí una conexión tan profunda que casi dolía. Esa noche había sido diferente, los gestos sutiles entre nosotros parecían hablar sin palabras. Y entonces ocurrió algo inesperado. Nuestros brazos rozaron suavemente al cambiar la posición en el sofá y fue como si todo el aire dejara el lugar al instante, nuestros cuerpos parecían magnetizados uno hacia el otro. ¿Te acuerdas del viaje a San Sebastián?, le pregunté tratando de desviar mis pensamientos hacia algo menos complicado mientras buscaba refugio en recuerdos felices. Sí, respondió él sonriendo ligeramente al recordar aquel día soleado lleno de risas y paseos por la playa. Esa sonrisa iluminó su rostro como nunca antes lo había visto, era esa chispa infantil mezclada con algo más profundo e inexplicable ahora presente entre nosotros. Fue entonces cuando comprendí, esta conexión no era solo mía, él también sentía lo mismo. El tiempo pasó volando mientras hablábamos sobre trivialidades, pero cada palabra parecía cargada con significados ocultos que ambos conocíamos sin necesidad de decirlos abiertamente. En medio del bullicio interno y externo sentí como nuestros corazones latían al unísono, ambos atrapados entre lo correcto e incorrecto. En algún punto durante nuestra conversación casual sobre películas y música popular actual, sucedió, nuestros labios se encontraron. Fue un instante fugaz pero electrizante, un roce suave e involuntario que dejó claro que ya no podíamos ignorar lo evidente entre nosotros. El mundo exterior volvió a cobrar vida con otro trueno ensordecedor mientras yo retrocedía rápidamente ante mi propia audacia, la culpa inundó mis venas como un torrente incontrolable después del impulso momentáneo que nos llevó allí. Lo siento, murmuré casi inaudiblemente mientras intentaba recomponerme tras ese beso inesperado lleno de confusión e incertidumbre sobre qué significaría para ambos a partir de ahora. Él pareció sorprendido pero no asustado. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro e intriga mientras intentábamos procesar lo sucedido bajo la presión creciente del clima exterior y nuestras propias emociones internas desbordadas por completo. La tormenta rugiente fuera parecía intensificarse junto con nuestra situación volátil, cada relámpago iluminando brevemente las sombras donde nos encontrábamos atrapados entre deseo y culpa. Sin embargo, sabía muy bien que esto apenas comenzaba. La noche se extendía, y el sonido de la tormenta seguía resonando en el aire, como un recordatorio constante de la confusión que había invadido mi mente. La oscuridad parecía envolvernos con una calidez inquietante, mientras los relámpagos iluminaban brevemente nuestro entorno. Aquel instante tan cargado de emociones contradictorias, se tornaba cada vez más difícil de manejar. Me senté en el sofá, las manos temblorosas sobre mis rodillas. La culpa me asediaba, pero no podía ignorar lo que había surgido entre nosotros. Había pasado tanto tiempo sintiéndome sola, mi esposo estaba lejos, y la tormenta había hecho que todo se sintiera más intenso. Él entró en la habitación y me miró con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. Aquel momento no era solo un encuentro casual, había algo más profundo que nos unía. ¿Por qué no podemos simplemente dejarlo ser?, preguntó con voz suave. Las palabras resonaron en mi mente como un eco perturbador. Sabía que no podía responder a esa pregunta sin enfrentar las consecuencias de lo que habíamos empezado a explorar. La presión social y mi rol como madre pesaban sobre mis hombros como una losa. La tormenta afuera parecía reflejar lo que sucedía dentro de mí. Cada trueno era un recordatorio del caos emocional que estaba experimentando.
¿Qué pasaría si alguien se enteraba? ¿Y si esto arruinaba nuestra relación para siempre? Las dudas me asaltaban mientras intentaba encontrar respuestas en medio del tumulto. Mientras tanto, decidí distraerme con recuerdos del pasado. Miré a través de la ventana hacia las calles empedradas de Bilbao, donde las luces parpadeantes del casco viejo parecían bailar al ritmo del viento. Recordé los días en los que paseábamos juntos por el mercado de la Ribera, riendo y disfrutando de la gastronomía local. Aquellos momentos parecían tan lejanos ahora. De repente la puerta sonó con un golpe inesperado. Era una amiga cercana que había decidido visitarme sin previo aviso. Su presencia era una distracción bienvenida, pero también una amenaza a nuestra burbuja secreta. Entró con una sonrisa en el rostro, pero rápidamente notó el ambiente tenso. ¿Estás bien? Pareces distante, comentó mientras se sentaba frente a mí. No es nada, respondí rápidamente, tratando de ocultar mis pensamientos tumultuosos. Sin embargo, su mirada penetrante no se dejó engañar. Sabes que puedes hablar conmigo si hay algo que te preocupa. Sus palabras fueron como un hilo tenso entre nosotras. Sabía que debía ser cuidadosa con lo que decía. Mientras conversábamos sobre trivialidades, mi mente seguía divagando hacia lo prohibido. La atracción por él era innegable y cada vez más difícil de ignorar. Pensé en cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo habíamos cruzado esa línea invisible entre madre e hijo. La conversación con mi amiga continuó fluyendo, pero mis pensamientos regresaban inevitablemente hacia él. Lo vi entrar en la habitación nuevamente y nuestras miradas se encontraron por un instante. Ese destello silencioso hablaba más que 1000 palabras. Mi amiga continuó hablando sobre su vida amorosa y sus propias inseguridades mientras yo luchaba por mantenerme presente en la conversación. A veces siento que he perdido el rumbo, confesó ella al final, haciéndome reflexionar sobre mi propia situación. Es normal sentirse así, respondí mecánicamente, sintiendo como mi corazón latía desbocado ante su presencia cercana. Finalmente, cuando mi amiga decidió marcharse tras una breve visita, me quedé sola nuevamente con él. La atmósfera cambió drásticamente, ya no había distracciones externas ni voces ajenas llenando el espacio entre nosotros. Solo quedamos nosotros dos y la tormenta rugiendo afuera. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con un tono sombrío pero lleno de expectativa. No lo sé, respondí sinceramente mientras me acercaba lentamente a él, sintiendo como la tensión crecía entre nosotros como si fuera palpable. Fue entonces cuando decidimos dejar atrás cualquier limitación autoimpuesta. Pasamos la noche juntos sin pensar en las consecuencias o en lo que podría significar para nuestro futuro. El mundo exterior desapareció por completo mientras nos sumergíamos en aquella conexión intensa e inquebrantable. Las horas pasaron volando mientras nos encontrábamos atrapados entre susurros y miradas furtivas. Cada momento estaba cargado de significado y peligro al mismo tiempo. Sin embargo, cada rayo fuera parecía advertirme del riesgo al que nos estábamos exponiendo. Aquel acto podría cambiarlo todo para siempre. Cuando finalmente amaneció y los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas cubiertas de agua lluvia, sentí una mezcla abrumadora de alivio y ansiedad al mismo tiempo. El silencio reinante era ensordecedor. Sabía que debíamos enfrentar las repercusiones de nuestras decisiones pronto. Él se sentó junto a mí mientras mirábamos hacia el horizonte grisáceo desde la ventana abierta. Ambos éramos conscientes del abismo moral al borde del cual nos encontrábamos parados ahora. Las preguntas comenzaron a formarse nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo sucedido? ¿Cómo podríamos continuar viviendo bajo esta nueva realidad? La tormenta ya había pasado físicamente afuera, pero dentro aún rugían las dudas e inseguridades sobre nuestro futuro juntos. Sin embargo, antes de poder procesar todo esto adecuadamente, escuchamos el sonido inesperado del timbre nuevamente. Alguien estaba llamando a nuestra puerta. El corazón me dio un vuelco ante esa intrusión inesperada. Sabía muy bien quién podría estar al otro lado. El eco del timbre resonó en la habitación, interrumpiendo mis pensamientos. Miré a mi hijo, quien parecía tan sorprendido como yo. La tormenta había dejado su huella no solo en el clima, sino también en nuestras emociones. La incertidumbre nos envolvía como una niebla espesa. Me levanté lentamente, sintiendo cada paso como un peso que arrastraba mi conciencia. Al abrir la puerta,
me encontré con un amigo de la familia, alguien que había estado cerca durante años. Su expresión era de preocupación, y eso me hizo sentir aún más vulnerable. «Hola, ¿todo bien?», preguntó con un tono que intentaba ser casual, pero sus ojos revelaban más de lo que decía. «Sí, todo bien», respondí rápidamente tratando de desviar la atención. Pero él no se conformó con esa respuesta superficial. «Te he notado diferente últimamente», dijo mientras entraba sin esperar invitación. «¿Estás segura de que estás bien?». Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en cómo explicarle lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. La tensión entre mi hijo y yo se sentía palpable y temía que él pudiera percibirlo también. «Es solo el estrés del trabajo», mentí, aunque sabía que esa no era la verdadera razón detrás de mi inquietud. El amigo asintió, pero su mirada seguía siendo inquisitiva. «Si necesitas hablar», sugirió antes de cambiar de tema hacia algo más trivial sobre el clima y los eventos en Bilbao durante la Semana Grande. Mientras él hablaba, me perdí en mis pensamientos. Recordé las risas compartidas y los momentos sencillos que habían marcado nuestra relación familiar. Sin embargo, esos recuerdos se veían empañados por la confusión actual. La atracción prohibida se había convertido en un monstruo al acecho en las sombras de nuestro hogar. Mi hijo se había alejado un poco durante esta conversación, quizás también necesitaba espacio para procesar lo que estaba ocurriendo entre nosotros dos. Pero esa distancia física no eliminaba la conexión emocional que habíamos forjado en medio del caos. «¿Te gustaría ir al mercado de la Ribera esta tarde?», preguntó el amigo al ver que mi hijo estaba distraído mirando por la ventana. «No sé si es buena idea», respondí con cautela, sintiendo como cada palabra pesaba más de lo habitual. «Vamos a distraernos un rato», insistió él con una sonrisa amigable. «La comida es excelente y siempre hay algo nuevo por descubrir». Miré a mi hijo nuevamente, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad e incomodidad ante la propuesta. En ese instante comprendí que cualquier decisión podría llevar a consecuencias inesperadas. Finalmente accedí a ir al mercado, aunque sabía que sería difícil mantener las apariencias mientras lidiábamos con lo que había surgido entre nosotros dos. Mientras caminábamos por las calles empedradas de Bilbao bajo un cielo despejado tras la tormenta, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Era como si el aire fresco pudiera limpiar parte del desorden emocional. Al llegar al mercado, los aromas vibrantes llenaron mis sentidos. El pescado fresco, las frutas jugosas y las tapas recién hechas creaban una atmósfera animada y acogedora. Pero incluso aquí, rodeada de gente y risas, no podía escapar del peso de mis decisiones. Mientras recorríamos los puestos, el amigo continuaba hablando sobre trivialidades, sin embargo, mi mente divagaba hacia mi hijo cada vez más a menudo. Las miradas furtivas se volvían inevitables, cada vez que nuestros ojos se encontraban brevemente sentía un escalofrío recorrerme. «¿Qué te parece este pincho?», preguntó el amigo mientras señalaba una tapa tentadora. «Parece delicioso», respondí sin realmente prestar atención a la comida. Mis pensamientos estaban centrados en cómo manejar todo esto sin rompernos por dentro. Al final del día regresamos a casa cansados pero aún llenos del bullicio del mercado. Sin embargo, al cruzar el umbral del hogar sentí como el ambiente cambiaba drásticamente. Aquí estaba ese refugio donde todo comenzó pero también donde todo podía colapsar. El amigo se despidió rápidamente después de hacer algunos comentarios sobre los planes para el fin de semana. Su presencia había sido un alivio temporal pero no resolvía nada esencialmente. Cuando quedamos solos nuevamente mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que debíamos hablar sobre lo sucedido entre nosotros dos después de aquella noche compartida. «No puedo seguir así», le dije finalmente mientras buscábamos palabras adecuadas para expresar lo inefable entre nosotros. Él me miró fijamente durante unos momentos antes de responder: «Yo tampoco quiero ocultarlo más». La sinceridad en su voz resonó profundamente dentro de mí. Era como si ambos hubiéramos estado esperando este momento para liberarnos del peso acumulado sobre nuestros hombros. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrirnos uno al otro escuchamos ruidos provenientes del exterior. Alguien estaba estacionando frente a casa y pronto reconocimos el sonido familiar del motor apagándose seguido por pasos apresurados hacia nuestra puerta. El corazón me dio otro vuelco cuando comprendí quién podría ser. Mi esposo regresando antes de lo esperado tras su viaje laboral prolongado.
La inminente llegada significaba que debíamos ocultar nuestra verdad nuevamente o enfrentar las consecuencias inmediatas ante su presencia inquisitiva. En ese instante me di cuenta de cuán frágil era nuestra situación. Estábamos atrapados entre deseos reprimidos y responsabilidades familiares abrumadoras. Un giro inesperado podría cambiarlo todo para siempre y dejarnos expuestos ante una realidad insostenible. La presión aumentaba con cada día que pasaba. La tormenta había dejado huellas en mi mente, como las marcas de un rayo en un árbol. La confusión y el deseo se entrelazaban, creando un nudo en mi estómago que no podía deshacer. La llegada de mi esposo se acercaba y con ella la necesidad de enfrentar la realidad, una realidad que había estado evadiendo. Un día, mientras ordenaba el desván, encontré un viejo diario. Las páginas amarillentas estaban llenas de sueños olvidados, anhelos que había dejado atrás en el camino de la vida. Recordé mis aspiraciones de juventud, los planes que nunca materialicé. Era como si esas palabras me hablaran desde el pasado, recordándome quién era antes de convertirme en madre y esposa. Las letras me transportaron a momentos donde la pasión por la vida aún ardía intensamente. Al pasar las páginas, cada palabra resonaba con fuerza. Quiero ser libre, leí en una entrada. Quiero vivir sin ataduras. Esa voz del pasado me hizo reflexionar sobre lo que había sacrificado por el bien de los demás. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de mí comenzaba a surgir una claridad inquietante. Cuando regresé a la sala, encontré a mi hijo sentado en el sofá, su mirada perdida en un punto indefinido del horizonte. Me senté a su lado y sentí un silencio pesado entre nosotros. No era solo la tormenta lo que nos mantenía unidos, había algo más profundo y complicado. ¿Qué piensas sobre todo esto?, preguntó al fin, rompiendo el silencio. No lo sé, respondí sinceramente, sintiendo que mis palabras eran insuficientes para abarcar lo que realmente sentía. Me refiero a nosotros, continuó con una voz suave pero firme. A lo que ha estado pasando. El aire se volvió denso y cargado de tensión. Aquel momento era crucial, las palabras podían marcar un antes y un después en nuestra relación. No podemos seguir así, dije finalmente, aunque sabía que esa no era toda la verdad. Él me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y deseo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es así para ti? La pregunta pendía en el aire como un eco distante. Quería responderle con honestidad, pero temía las repercusiones de mis propias palabras. Esto no es simple, murmuré. Lo sé, dijo él, acercándose un poco más hacia mí. Pero siento que hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. En ese instante comprendí lo inevitable, nuestros caminos estaban entrelazados de formas complejas e inusuales. La intimidad compartida durante esos días había creado un vínculo difícil de romper. ¿Y si esto no tiene futuro?, pregunté casi sin quererlo. ¿Qué futuro quieres?, replicó él sin vacilar. Las preguntas flotaban entre nosotros como hojas arrastradas por el viento, no tenía respuestas claras ni certezas sobre cómo continuar. Pero sabía que debíamos tomar una decisión pronto o arriesgarnos a perderlo todo. El sonido del timbre interrumpió nuestro intercambio emocional justo cuando comenzábamos a profundizar más en nuestras emociones compartidas. Me sobresalté y me levanté rápidamente del sofá, sintiendo como el miedo se apoderaba nuevamente de mí ante la posibilidad de ser descubiertos. «Es tu padre», dije mientras me dirigía hacia la puerta con pasos apresurados. Abrí la puerta y allí estaba él, empapado por la lluvia pero luciendo aliviado al verme. «Hola», dijo con una sonrisa cansada pero cálida. «Hola», respondí tratando de ocultar mi agitación interna. Pasó junto a mí hacia adentro sin notar la tensión palpable del momento anterior entre mi hijo y yo. Me senté junto al fuego encendido mientras él hablaba sobre su viaje y las cosas cotidianas del trabajo que parecían tan distantes comparadas con los dilemas emocionales que afrontaba en casa. Mientras escuchaba su voz familiar llena de anécdotas triviales sobre reuniones y comidas locales durante su ausencia, mi mente seguía atrapada en ese instante compartido con nuestro hijo. Su mirada intensa aún permanecía grabada en mi memoria como una marca indeleble. Mi esposo continuó hablando sobre sus compañeros. «Te traigo unos pinchos del mercado de la Ribera»,
mencionó mientras sacaba una bolsa llena de bocados tradicionales envueltos cuidadosamente. Gracias, murmuré distraídamente sin poder apartar mis pensamientos del dilema emocional latente bajo nuestro mismo techo. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia mi hijo, quien parecía estar lidiando con sus propios pensamientos pesados tras cada bocado sabroso que probábamos juntos como familia. Era irónico cómo los sabores vibrantes del lugar contrastaban con nuestra atmósfera tensa e incómoda. Al final del día, cuando todos nos retiramos a nuestras habitaciones respectivas bajo el eco lejano del trueno aún resonando afuera, me di cuenta de cuán frágil era nuestra situación. Estábamos atrapados entre deseos reprimidos y responsabilidades familiares abrumadoras. Mientras me acostaba esa noche intentando encontrar consuelo en el sueño reparador prometido por la almohada fría bajo mi cabeza, pensé nuevamente en aquel viejo diario encontrado. ¿Habría alguna forma de reconciliar mis sueños olvidados con esta nueva realidad? La incertidumbre se apoderó nuevamente de mí al recordar las palabras pronunciadas aquella tarde: siento que hay algo entre nosotros. Esa declaración resonaría durante mucho tiempo mientras buscaba claridad sobre lo que realmente quería para mí misma y para quienes amaba profundamente. Una decisión drástica debía ser tomada pronto. Cada día traía consigo nuevas complicaciones e intensificaba nuestra situación ya complicada hasta límites insostenibles. La fiesta familiar se celebraba en el jardín trasero de una casa antigua, iluminada por luces tenues que parpadeaban como si también temieran lo que pudiera venir. El bullicio de los invitados se mezclaba con el aroma a pinchos y bacalao a la vizcaína, típico de la Semana Grande. Sin embargo, mi mente no estaba presente en el festín. La risa y las conversaciones sonaban lejanas, como ecos distantes que no lograban alcanzar mi corazón. Me sentía observada. Las miradas furtivas de mis familiares parecían atravesar la distancia, posándose sobre mí con una intensidad inquietante. ¿Notaban algo? ¿Podían percibir el cambio en mi comportamiento? Cada vez que cruzaba la mirada con alguno de ellos, un escalofrío me recorría la espalda. Intenté sonreír y participar en las charlas, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Mi esposo estaba allí, riendo y conversando con otros, ajeno a la tormenta interna que azotaba mi ser. Su presencia era un recordatorio constante de lo que debía proteger: nuestra familia, nuestra imagen. Pero cada vez que pensaba en él, una parte de mí se rebelaba ante esa idea. La atracción prohibida seguía latente, una chispa encendida por los recuerdos recientes. Al llegar a la mesa del buffet, me serví un poco de ensalada y un trozo de tortilla. Mientras intentaba concentrarme en lo que tenía frente a mí, sentí su mirada sobre mí. Era como si estuviera buscando algo más allá de lo evidente. Me giré lentamente para encontrarlo a él, parado al borde del grupo, observándome con una mezcla de preocupación y anhelo. ¿Estás bien?, preguntó cuando finalmente nos encontramos a solas entre el bullicio. Sí, respondí con un tono más firme del que realmente sentía. Solo, un poco cansada. Él asintió, pero su expresión delataba que sabía que había algo más. En ese instante el peso de nuestras decisiones pasadas se volvió casi insoportable. Mientras los demás continuaban disfrutando de la fiesta, él se acercó un poco más. No deberíamos estar así, no después de todo lo que ha pasado, murmuró con voz baja. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar sus palabras. Era cierto, cada momento compartido desde aquella tormenta había alimentado una llama peligrosa entre nosotros. ¿Qué es lo que quieres?, le pregunté al fin, sintiendo cómo la culpa comenzaba a mezclarse con una desesperación incontrolable. Quiero saber si esto puede ser real, contestó sin dudarlo. Las palabras resonaron en mi mente como un eco aterrador. La verdad era que no sabía qué era esto. Había momentos en los que deseaba huir lejos y dejar todo atrás, otros donde quería aferrarme a cada instante vivido junto a él. En medio del caos festivo, mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz de mi esposo llamándome desde el otro lado del jardín. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa despreocupada. Sí, respondí rápidamente mientras me alejaba para reunirme con él. La tensión entre nosotros permanecía latente como una tormenta esperando estallar. Mientras continuábamos conversando con los invitados, no podía evitar sentir su presencia cerca,
cada vez que nuestras miradas se cruzaban era como si compartiéramos secretos ocultos bajo las risas ajenas. La fiesta avanzaba y yo luchaba por mantenerme centrada, sin embargo, el miedo al juicio social se hacía más fuerte con cada segundo transcurrido. La música sonaba alegremente mientras todos bailaban y disfrutaban del ambiente festivo. A pesar del bullicio exterior, me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde debía ser madre y esposa ejemplar y otro donde mis deseos más profundos amenazaban con desbordarse. Cuando finalmente llegó el momento del brindis por la familia, todos levantaron sus copas llenas de vino tinto brillante bajo las luces suaves del jardín. Por los momentos compartidos, dijo alguien alzando su copa hacia mí y hacia mi esposo. Salud, respondimos todos al unísono mientras chocábamos nuestras copas entre sí. Pero mientras sonreía forzadamente ante los demás, no podía dejar de pensar en lo frágil que era nuestra situación. Cualquier comentario o gesto podría poner en riesgo todo lo construido durante años. Después del brindis, busqué un momento para respirar fuera del bullicio familiar, necesitaba claridad antes de enfrentar nuevamente esa vorágine emocional. Al salir hacia el pequeño balcón trasero, sentí como el aire fresco acariciaba mi rostro, era un alivio momentáneo alejado del calor humano agobiante dentro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de sentir su presencia detrás de mí nuevamente. ¿Necesitas aire fresco o solo escapar?, preguntó él mientras se apoyaba contra el marco de la puerta. No estoy escapando, respondí casi defensivamente mientras giraba para mirarlo directamente a los ojos. Solo necesito pensar. ¿Pensar sobre qué y sobre nosotros?, cuestionó sin rodeos mientras daba un paso más cerca. El silencio se hizo pesado entre nosotros, las palabras parecían quedar atrapadas en nuestras gargantas mientras nuestros corazones latían desbocados ante la incertidumbre del futuro cercano. La tensión aumentó cuando escuché pasos acercándose rápidamente desde dentro, era mi esposo quien había decidido salir tras de mí para asegurarse de que estaba bien. En ese instante crucial comprendí cuán cerca estaba la verdad de revelarse por completo ante todos nosotros. ¿Todo bien aquí?, preguntó él con una sonrisa despreocupada mientras miraba alternativamente entre nosotros dos. No te preocupes, respondí rápidamente intentando ocultar cualquier rastro evidente de incomodidad en mi voz. Pero ya era demasiado tarde, las sospechas estaban ahí flotando como sombras invisibles entre nosotros tres. Sentí como el aire se volvía denso e incómodo mientras buscábamos palabras adecuadas para romper ese silencio cargado. La verdad estaba al borde de salir a flote. Cualquier movimiento descuidado podría llevarnos al abismo sin retorno donde todo lo construido podría desmoronarse instantáneamente. La noche avanzó rápidamente hacia su clímax festivo, pero para mí solo había oscuridad creciente acechando alrededor. Sabía que debía tomar decisiones pronto o correr el riesgo irreversible donde nada volvería a ser igual. Y así permanecimos allí, tres almas atrapadas entre deseos reprimidos e ilusiones perdidas esperando ver quién daría el primer paso hacia lo inevitable. La tormenta seguía rugiendo afuera, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas se había convertido en un eco constante que acompañaba nuestros pensamientos. La atmósfera era tensa, cargada de emociones que no sabíamos cómo manejar. Mi hijo y yo estábamos en una encrucijada, un lugar donde las decisiones se sentían más pesadas que nunca. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, rompiendo el silencio con una voz que temblaba ligeramente. Su mirada era intensa, y podía ver la lucha interna reflejada en sus ojos. Era un momento decisivo, uno que cambiaría nuestras vidas para siempre. No lo sé, respondí, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. La idea de dar un paso más hacia lo desconocido me aterraba. Pero al mismo tiempo había una parte de mí que anhelaba esa libertad que parecía estar al alcance de la mano. A veces pienso que deberíamos dejar todo atrás, continué, mis palabras fluyendo sin filtro. Él asintió lentamente como si comprendiera la magnitud de lo que estaba sugiriendo. Podríamos irnos lejos, a un lugar donde nadie nos conozca, dijo con un tono esperanzador. Pero en ese instante comprendí que esa opción no solo implicaba dejar atrás a mi esposo y nuestra vida juntos, significaba enfrentar la realidad de lo que habíamos hecho. Pero eso no es tan fácil, murmuré. Las imágenes de nuestra vida anterior pasaron por mi mente como sombras fugaces, las risas compartidas, las celebraciones familiares y los momentos cotidianos que construyeron nuestro hogar.
No puedo simplemente abandonar todo. ¿Y si no hay otra opción?, replicó él con firmeza. Sus palabras resonaron en mí como un eco persistente. Había una verdad inquietante en su afirmación. ¿Realmente había llegado el momento de elegir entre dos caminos tan opuestos? La tormenta continuaba rugiendo afuera mientras luchábamos con nuestras emociones internas. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi pecho como serpientes enredadas, cada latido me recordaba lo prohibido de nuestra conexión. Si decides quedarte, comenzó él, pero no terminó la frase. En su mirada había una mezcla de determinación y miedo a perderme por completo. Era como si ambos supiéramos que cualquier decisión podría llevarnos a un abismo del cual no podríamos regresar. No quiero perderte, confesé finalmente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Era la verdad más pura y dolorosa que había pronunciado jamás. Y yo tampoco quiero perderte, dijo él suavemente, acercándose un poco más hacia mí. En ese instante el espacio entre nosotros se volvió irreal, todo lo demás desapareció excepto nosotros dos y la tormenta exterior. El silencio se volvió abrumador mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras palabras. La idea de dejarlo todo atrás me parecía cada vez más tentadora, pero también aterradora. Nunca había imaginado estar atrapada entre el amor maternal y un deseo tan profundo e incontrolable. Si nos quedamos aquí, empezó él nuevamente, esta vez con una voz más firme y decidida. Debemos ser honestos sobre lo que sentimos. Las palabras flotaron en el aire como una promesa no dicha. Era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia la libertad de ser quienes realmente éramos, sin máscaras ni barreras impuestas por los demás. ¿Estás seguro?, pregunté casi sin aliento. La incertidumbre llenaba cada rincón del espacio entre nosotros mientras tratábamos de encontrar sentido a nuestros sentimientos confusos. Él asintió lentamente, su determinación brillando en sus ojos oscuros. Quiero enfrentar esto contigo. La tormenta seguía azotando Bilbao con fuerza inusitada. Los truenos resonaban como si fueran testigos de nuestra lucha interna mientras yo contemplaba la posibilidad de dar ese paso final hacia algo nuevo e incierto. Mientras tanto, mi teléfono vibró repentinamente sobre la mesa. Era un mensaje inesperado de mi esposo diciendo que regresaría antes de lo planeado debido a problemas laborales imprevistos. El mundo pareció detenerse por un instante. El peso del mensaje cayó sobre mí como una losa pesada. No puede ser, murmuré al leerlo varias veces para asegurarme de no haber malinterpretado las palabras escritas frente a mí. ¿Qué pasa?, preguntó él al notar mi expresión pálida y asustada. No, es mi esposo, respondí temblorosa mientras intentaba procesar la realidad inminente ante mí. Regresará esta noche. La tensión creció entre nosotros como una cuerda tensada al máximo punto antes de romperse. Sabía que debíamos tomar decisiones rápidas antes de ser arrastrados nuevamente hacia el caos familiar del cual habíamos intentado escapar durante esos días oscuros llenos de secretos prohibidos. Él respiró hondo antes de hablar. Necesitamos decidir qué hacer ahora. Su voz era seria pero también llena de preocupación por nuestro futuro inmediato. Las puertas del destino parecían cerrarse rápidamente ante nosotros mientras mirábamos fijamente ese mensaje revelador. ¿Podríamos continuar adelante o estábamos destinados a vivir atrapados dentro del ciclo interminable del deber familiar? La tormenta afuera parecía reflejar nuestro tumulto interno. Los relámpagos iluminaban brevemente el cuarto mientras las gotas caían sin piedad sobre el suelo empedrado del casco viejo donde tantas historias habían tenido lugar antes que la nuestra. Un nuevo camino se abría ante mí, incierto pero liberador, o devastador si tomábamos decisiones equivocadas ahora mismo bajo esta presión creciente donde cada segundo contaba para cambiar nuestras vidas para siempre. De repente escuchamos ruido proveniente del pasillo, pasos apresurados acercándose rápidamente hacia nosotros. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de quién podría ser. La puerta se abrió violentamente justo cuando nos miramos fijamente por última vez, los ojos llenos tanto de temor como esperanza ante lo desconocido.